la grabación del webinar. Me avisan si pueden ver mi pantalla, Sí, está ok, por favor. Sí, todo ok. ya, espérame que voy a dar inicio. Ya, ¿se ve? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, súper. Buen día para todos los asistentes, sí, agradecer que estén hoy día presentes en el webinar de Fuga de Información. Nos acompaña, ¿cierto? Hoy día Marco Perelli y Mario Quijada, nuestros asesores de Asesor Online, ¿sí? Les voy a comentar un poquito de nosotros, ya brevemente para que no se distraigan mucho del webinar en sí. Nosotros somos una empresa de asesores, ¿sí? Como bien dice ¿cómo se llama? Nuestro nombre, ¿cierto? Asesor Online, ya que nos dedicamos desde el año 2015 más o menos, llevamos como 5 años en el mercado y nos hemos ido dedicando a estos distintos rubros, ¿sí? A la seguridad de la información. Por ahí somos partner de Telefónica, de Ingram Micro con el tema de licenciamiento, por ejemplo. Ayudamos, ¿cierto?, a las empresas, por ejemplo, con asesorías y consultoría respecto a desarrollo de software, a la seguridad de la información. Tenemos algunos cursos de capacitación también. Desarrollo de software en lo puntual. Tenemos un software de gestión para las OTIC, ¿ya? De estos centros de capacitación técnico, ¿sí? Y no sé si Marco quieres comentar algo sobre el seguridad de la información, que tú estás como más relacionado a esa área. Sí, claro. Bueno, me gustaría, por honor al tiempo, digamos, partir con la parte inicial, Evelyn, ¿Ya? eh, respecto, ¿cierto?, de lo que nos convoca, de la fuga de información, para hacer un pequeño contexto con nuestros invitados. Eh, a ver, fundamentalmente, dentro de la vida profesional que a mí me ha tocado realizar en términos técnicos. Yo soy ingeniero informático, luego con algún grado de especialización, ¿cierto? Digo algún grado para no parecer como un experto, digamos, porque creo que estoy lejos de eso, pero un grado de especialización en términos de lo que son las redes, eh, específicamente, ¿cierto?, dentro de lo que es ámbito de la formación Cisco, en términos, ¿cierto?, de que el día de hoy soy ¿cómo se llama?, instructor Cisco. Y conociendo esto hace ya un buen rato, sobre el tema de la seguridad de la información, eh, y llegamos a la conclusión con muchos partners desde el punto de vista técnico, en que hay unas herramientas muy eficientes y también eficaces respecto de lo que es la protección de una red perimetral, si es que nosotros queremos ponernos un poco técnicos, digamos, al respecto. Entonces, eh, que no es arena, digamos, de esta charla, pero sin duda que hay una cantidad enorme de herramientas que probablemente ustedes conocen muy bien, eh, desde un firewall, ¿cierto?, hasta controles, ¿cierto?, de accesos perimetrales, y eso también llevado hacia lo que son configuraciones eh, que de alguna manera entonces buscan proteger una red, ¿cierto?, corporativa, ¿verdad? Como nosotros la entendemos, desde una pequeña empresa hasta una gran corporación, como es el caso de lo que nos ha tocado a nosotros como empresa trabajar. Hemos trabajado con empresas pequeñas, hemos trabajado con empresas muy grandes a nivel multinacional y también internacional. Hemos hecho algunas cosas, digamos, en territorio extranjero, por decirlo de alguna forma, en los cuales hay una lógica que se presenta, digamos, dentro de este aspecto de la seguridad, que está soportada y conformada principalmente por hardware en general bastante de buena línea, como nosotros lo decimos en términos técnicos. Estamos hablando, ¿cierto?, de equipamiento, para no hacerle, digamos, una publicidad a ninguna marca, pero siempre se repiten las mismas y principalmente eso está dado por la confiabilidad que te ofrecen estas marcas, desde antivirus hasta firewall, como estamos conversando, y todo el resto del aparataje que conforma el tema de la seguridad.
Eh, Tanto es así, digamos, de que nosotros dentro de los procesos que hemos establecido, en algún minuto del proceso de auditoría, no sé si le puedes mostrar el número, por favor, Evelyn, eh, de la presentación, que quiero llegar ahí a ese mismo. Nosotros tenemos avanzar nomás, nosotros hemos realizado, solo a modo de ejemplo, sacamos un catastro. Durante el año pasado realizamos procesos de auditoría, entiéndase por esto, procesos de auditoría basados, ¿cierto?, en los comportamientos y en los cumplimientos que tiene la organización en términos de seguridad perimetral. Nos fuimos a algo relativamente técnico, análisis de algunos logs, cuáles son los impactos reales que tiene eh, el tema de la seguridad dentro de la empresa, el cómo está conformado, digamos. Y estos son unos números que nosotros sacamos de empresas, ojo, estoy hablando de organizaciones que van desde universidades, algunos estamentos públicos también, algunos que tienen que ver también con la defensa y, por supuesto, empresas privadas. Entonces, sacamos un par de números en los cuales nos empezamos a dar cuenta que el cumplimiento, o que si las organizaciones tenían o no tenían cumplimiento en términos de la existencia de políticas al interior de la organización, políticas informáticas, digamos, eh, y siendo generosos, considerando una hoja quizás como ya un atisbo de política, encontramos estos números respecto de, por ejemplo, un 30% de cumplimiento, en donde a lo menos existe una hoja que da una referencia a lo que podríamos nosotros llamar una política de informática, digamos, ¿sí? Respecto del cumplimiento ahora del gobierno TI, es decir, desde el punto de vista, ¿cierto?, del cumplimiento de una organización del área tecnológica que apunta, ¿cierto?, a irnos hacia alguna parte que podría ser, por ejemplo, el acompañamiento hacia lo que es el plan estratégico de cualquier organización. También fuimos generosos, digamos, y encontramos que hay un 27% de cumplimiento. Sin embargo, y haciendo la lógica con lo que le partí explicando al principio, ¿verdad? Sobre mi formación informática y mi información, ¿cierto?, desde el punto de vista de las redes, llegamos a un 97% de cumplimiento cuando hablamos de plataformas de seguridad o protección perimetral. Entonces, desde el punto de vista técnico, altamente satisfecho, digamos. O sea, la gran mayoría de las organizaciones con más o menos presupuesto, cumple de alguna forma entonces con las herramientas desde el punto de vista tecnológico para segurizar. Sabemos que la seguridad de la información no está basada solamente en un firewall, sino que en una multiplicidad de cosas. Entonces, nos surge ya hace un par de años nosotros la pregunta, digamos, basada también para que no parezcamos, digamos, como los mesías de esto, sino que en estudios que nosotros realizamos como estudiantes en algún minuto, ¿verdad?, de aspectos legales de la información, en lo personal, digamos, por ahí por el año 2005, hace mucho rato, digamos, que se ha dado vuelta a esto, en donde la pregunta que surge es, si yo tengo reglas de firewall, estoy cumpliendo con esto, estoy estableciendo, ¿cierto?, un perímetro de seguridad en base a saber, por ejemplo, dónde se están conectando mis empleados dentro de la organización, cuál es el tráfico que se está realizando dentro de la red. La pregunta que entró dentro de nuestro equipo de trabajo es principalmente entonces decir, oye, pero si no hay gobierno y no hay políticas implementadas, entonces, ¿en base a qué están naciendo esta suerte de normas o políticas ahora que se le aplican a un firewall? Eh, Estamos de acuerdo, la fuga de información, ¿cierto?, tiene que ser una cuestión muy protegida para dentro de la organización, sin ninguna duda. Pero, ¿cuántas de estos lineamientos que nosotros tenemos desde el punto de vista técnico, pueden estar, porque lo desconocemos, infringiendo alguna ley, derechamente, digamos, o que en algún minuto todo lo que nosotros todo nuestro aparataje desde el punto de vista de seguridad técnica, pueda derrumbarse, digamos, porque ya hay muchas leyes que están hoy cambiando, digamos, en Chile, estamos hablando de Chile, en las cuales hay proyectos de ley que ya están muy avanzados y en los cuales Chile derechamente ha hecho
una adquisición, ¿cierto? Por ejemplo, de propuestas respecto de la persecución de los delitos informáticos, como es el Tratado de Budapest, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros empezamos a bajarlo esto ahora a una suerte de los conceptos de fuga de información específicamente, porque esto es como el área ampliada, que ya empezamos a ver que tiene ciertas falencias, porque a mi juicio, ¿verdad? Nos vamos por un carril, yo siendo técnico, digamos, nos vamos por un carril de soportar esto desde el punto de vista técnico de la seguridad, pero en ningún momento estamos haciendo un match con temas legales. Entonces, si avanzas la próxima, por favor. Lo que nosotros queremos plantearle a ustedes específicamente es que dentro del concepto de fuga de información, queremos plantear derechamente un par de cosas. Que Mario, que es nuestro experto, digamos, en temas legales de la información, él es abogado. Nosotros hicimos este match dentro de la organización, en donde derechamente nos pusimos a trabajar entre lo que son los aspectos de ingeniería, como se los acabo de nombrar, basado principalmente en nuestra expertise técnica, pero invitamos luego a este equipo, a un abogado, para saber, oye, la política que estoy haciendo de protección de datos o para evitar la fuga de información, ¿dónde puede terminar esto en el caso de que yo encuentre a alguien dentro de la empresa? Entonces, que esté haciendo esta fuga, digamos, ¿voy a llegar a algún norte? ¿Cómo tengo que hacer estos procesos, estos procedimientos, verdad? Más allá de lo técnico. Entonces, nos hicimos un par de preguntas. Si das la próxima, Ede, que creo que, no sé si, si está ahí en lo escrito, en donde principalmente lo que estoy aquí indicando es lo siguiente. Las preguntas son las siguientes para nosotros y para plantearlas acá. Nosotros le pusimos a esto fuga de información en tiempos de crisis, porque la fuga de información existe con o sin crisis. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que establecer. No es una fuga que se aumenta, o sea, se aumenta, digamos, ahora el riesgo, pero la fuga siempre existe. Entonces, la pregunta es, por lo que nosotros hemos visto y por estos procesos de auditoría que nosotros conocemos estas empresas, y en general, digamos, que es una realidad que se repite constantemente, tenemos por un lado, entonces, el concepto, ¿cierto?, de equipos corporativos que están en las casas de los empleados. O sea, por alguna razón, el empleado hoy día no tiene la posibilidad, ¿cierto?, de tener un equipo para poder hacer este trabajo remoto. Entonces, la organización en algún minuto le dijo, lleva el equipo para la casa y trabaja desde allá. Entonces los saco, ¿cierto? Para los que somos técnicos, los que estamos acá, los saco de este ambiente de protección de mi red LAN, ¿verdad? Y lo llevo ahora a una red completamente desprotegida, que es la red ¿cómo se llama? De la casa, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos equipos corporativos están en las casas hoy a cargo de los empleados? Fuera de un entorno seguro, ¿verdad? Estamos hablando de fuga de información. ¿Cuánta información está siendo procesada hoy día por los equipos personales de los empleados? ¿Sí? El equipo que el empleado dijo dentro de la organización, sabes que no te preocupes, yo trabajo con mi computadora, así que no hay inconveniente con eso, digamos, y empiezo a hacer todo un proceso desde mi computador, desde la casa, con información de la organización. Entonces, cómo yo recupero después todas esas transacciones, información en general, ¿cierto?, que se está llevando a cabo ahí. Algunos me dirán, bueno, es que para eso tenemos VPN, perfecto, ningún problema, pero sigue habiendo un proceso en un equipo que no es corporativo tampoco, que pasa en varios casos, digamos, de los que nosotros hemos revisado. Entonces, esta fuga de información que, como ya les digo de un inicio, siempre ha estado, digamos, presente, se incrementa hoy día basado principalmente en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, empieza a quedar en evidencia dentro de las organizaciones el gráfico que yo les mostraba al inicio, ¿verdad? Donde hay un 27% de cumplimiento de políticas, donde hay un 23% de cumplimiento, ¿cierto?, de gobernabilidad de TI dentro de las organizaciones. Y por eso son las falencias que existen hoy. O sea, yo creo que no podemos desconocer de que se está haciendo todos unos procesos de poder hacer teletrabajo, pero no en las condiciones seguras que deberíamos haber previsto dentro de nuestros procesos ya establecidos, contingencias, planes de continuidad en el negocio, etc. Entonces, también debe darse mucho, y también lo hemos visto en algunas organizaciones, donde ahora las excepciones a las reglas del firewall
son, por decirlo de alguna manera, digamos, a la chilena la llevan ahora. O sea, resulta que para poder trabajar esas reglas no me lo permiten, entonces ahora hago modificaciones o simplemente empiezo a hacer excepciones dentro de las reglas de firewall que en algún minuto yo empecé a armar sobre mi perímetro. Entonces, si tengo un 97% de cumplimiento hoy de empresas que sí tienen una seguridad perimetral, hoy día, por las características de esta crisis, también estoy haciendo excepciones, lo cual es altamente peligroso también. Entonces, queremos saber cuáles son las repercusiones que podría tener eso. Eh, ¿Cuántos equipos, para los que somos técnicos, los que estamos presentes acá, cuántos equipos sin actualizaciones deben existir hoy día, los cuales están teniendo acceso a la red corporativa, por ejemplo? Entonces, eh, yo antes de darle el paso a Mario, que como les digo, nuestro abogado, quiero plantearle un par de cosas, digamos, como primero, ¿cómo vamos a proteger la información, ¿cierto?, de la empresa y de los terceros que tenemos a cargo esto? ¿Cómo hacemos este nexo, ¿cierto?, entre cuando hablamos de fuga de la información y que realmente le sirva a la organización este dispositivo que yo compré de 15.000, de 20.000 dólares, ¿cierto?, para poder manejar realmente y ver factores, ¿cierto?, como tengo aquí una herramienta que está revisando, ¿cierto?, dice, previene la fuga de datos, ¿verdad? Protege los canales por los datos, los canales por los que pueden filtrarse datos. Dice que controla los dispositivos de los empleados que se utilizan para trabajar. Y ahí está el primer golpe también de lo que nosotros hemos realizado y hemos trabajado al respecto de esto. Yo puedo controlar los dispositivos de los empleados dentro de la organización. Nosotros cuando hacemos esas preguntas dentro de las empresas, existe una cantidad de ideas, pero que las ideas están apalancadas, digamos, y deben cumplir una cuestión esencial, que es el cumplimiento de la ley y de lo que está hoy en ejercicio. Entonces, dentro de esto, yo quiero dejar a Mario ahora con ustedes, donde principalmente lo que nosotros, y le quiero plantear para que desarrolle su idea, que si nosotros vamos a hablar de fuga de información en tiempos de crisis, estamos haciendo mucha improvisación que luego nos puede pasar la cuenta desde el punto de vista no solamente técnico y de filtración de la información, sino que también de responsabilidades legales, eh, que las formas en las cuales nosotros también estamos trabajando hoy para evitar la fuga de la información pueden rayar o pueden estar al límite, ¿cierto?, del traspaso de una línea a la cual nosotros también podemos estar haciendo una violación de los derechos de los empleados y principalmente, ¿cierto?, la apuesta y la pregunta va ahora, Mario, es cómo nosotros podemos de alguna manera proteger los intereses de la organización sin pasar por encima de los derechos también que existen de los empleados dentro de la organización y cómo nos vamos a proteger cuando empieza a salir a la luz todas estas filtraciones de información víctimas, ¿cierto?, de un phishing o de mil cosas que ustedes conocen que pueden ser afectados los empleados que están trabajando hoy día desde la casa, ¿vale? Eso, Mario, te dejo el paso. Mario, ¿estás por ahí? Sí, sí, Marco. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, escuchamos. ¿Ahí sí? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, sí, listo, muchas gracias. Carlos, Nicolás, buen día. Tal cual como dijo Marcos, y la presentación que hizo él, mi nombre es Mario Quijada, soy abogado, trabajo con Asesor Online desde el concepto de Asesor Online del año 2015 a la fecha. La verdad, las cosas que para nosotros es muy importante, digamos, tenerlos a ustedes, ¿cierto?, en este webinar. Y les quiero comentar que, bueno, que
de acuerdo a la presentación que hizo Marco, ¿cierto? Y el link que me dio, digamos, yo quiero partir como generalmente partimos todos los abogados, digamos, y no es cobrando para que no se asusten, digamos, ¿ah? Sino que básicamente explicando que en el fondo, ¿cierto? Lo importante dentro de cada cosa, ¿cierto? Que nosotros hacemos, partimos por señalar a qué se refiere, ¿cierto? Lo que estamos analizando. En este caso, ¿cierto? Si hablamos de fuga de información, ¿cierto? Lo primero que todo, ¿cierto? Primero que todo tenemos que saber qué es la fuga de información y si efectivamente existe algo dentro, alguna norma dentro de nuestra legislación nacional que efectivamente se refiere a ella en términos directos. Y la verdad es que no existe ninguna norma. La legislación nacional se refiere en forma directa a la fuga de información. Y lo que tenemos son varias normas con las que elementos de fuga. Como les decía en un comienzo, ¿cierto? La idea de señalar, ¿cierto?, qué es una fuga de información puede ser un tema bastante interesante, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista penal, ya que en penal rige un principio, ¿cierto?, que es el principio de la legalidad o el principio de la tipicidad, que implica, ¿cierto?, que los delitos, ¿ya?, necesariamente tienen que estar entender que efectivamente, para entender que efectivamente son eso, que son delitos. Si no aparecen, ¿cierto?, en la ley, derechamente no los podemos tratar como tales, digamos. Es el problema que ha tenido, por ejemplo, la ley de delitos informáticos, la ley 19.223, que tenemos desde el año 1993 y que no ha tenido ningún tipo de modificación. Tiene 4 artículos, como ustedes, ¿cierto?, es esto de la fuga de información. La verdad es que hay muchos conceptos de fuga de información, donde uno puede decir, por ejemplo, ¿cierto?, hablar de fuga de información en términos de la extracción de un dato sensible, ¿cierto?, de una empresa, de una corporación, ¿cierto?, por personal ajeno con el propósito, ¿cierto?, de causar un perjuicio o derechamente de apoderarse de ese dato sensible. La verdad es que cuando nosotros trabajamos, ¿cierto?, ese concepto, lo que estamos haciendo es porque estamos tomando en consideración requisitos o elementos, ¿cierto?, de fuga que pueden derechamente no ser tales. Por ejemplo, ¿cierto?, pensar que la fuga de información necesariamente tiene que ser un dato sensible. Puede ser efectivamente un dato confidencial, un dato importante, pero no necesariamente un dato sensible. Porque ocurre que en Chile, las palabras que el legislador define, ¿cierto?, dato sensible es una palabra que se encuentra definida en la ley de protección de datos personales, ¿cierto? Y como tal, ¿cierto? No podemos entender, cuando hablemos de fuga de información, ¿cierto? Podríamos entenderla referida exclusivamente, digamos, a aquellos casos de datos sensibles. Y no es la situación. Un personal ajeno, digamos, con el propósito de apoderarse, con el propósito de causar. ¿Ah? Entonces, lo importante, ¿cierto?, es que tengamos un concepto un poco más amplio, ya que la legislación, ¿cierto?, no lo entrega, y entendamos, ¿cierto?, que cuando nos referimos a la fuga de información, estamos hablando en términos muy genéricos, ¿cierto?, de la extracción de un dato que es de propiedad, ¿cierto?, de una corporación, entendiendo que estamos hablando, ¿cierto?, de esto, de corporaciones, compañías, de una corporación, ¿cierto?, por una persona, ¿cierto?, que y para utilizarla de la manera, ¿cierto?, que él en el fondo, ¿cierto?, que él en el fondo quiera, digamos. ¿Ah? Ahora, esa extracción, ¿cierto?, de datos, no siempre, ¿cierto?, la corporación es propietaria de los mismos datos. A veces la corporación, ¿cierto?, tiene la custodia de los datos, ¿cierto? Y también es fuga de información cuando es retirado, ¿cierto?, ese dato de aquel que tiene su custodia. Fundamentalmente me refiero a la situación, ¿cierto?, en que
un banco de datos, ¿cierto? Registra o recolecta datos personales de terceros, y esos datos personales de terceros, ¿cierto? Que recolecta, ¿cierto? Los tiene bajo su custodia. De datos, que es el artículo 11, que señala que ellos, estos bancos de datos, tienen, por ejemplo, respecto de estos datos, ¿cierto? Tienen la custodia de los mismos, ¿ya? E incluso responden de daños, ¿cierto? Que eventualmente puedan sufrir las personas, ¿cierto? A quienes se le han recolectado estos datos, producto de la filtración. Todo esto, tal cual. En cuanto al fundamento jurídico, la verdad de las cosas es que, como les decía, ¿cierto? No existe una norma que específicamente trate de la fuga de información, ¿ya? Sin embargo, y por lo mismo tenemos que irnos, ¿cierto?, a toda la legislación, como para poder determinar, ¿cierto?, cuáles son los límites que tienen las personas que están haciendo extracción de estos datos, ¿ya? O están trabajando con ellos, ¿cierto?, sin la autorización de su propietario. Tal cual como aparece en la imagen, ¿cierto? Lo primero que tenemos que tener claro, ¿cierto?, son aquellas normas que aparecen en la Constitución Política. Las dos primeras, ¿cierto?, el artículo 19, número 4 y 19, número 5, ¿ya? Están referidos derechamente a todo lo que es el derecho fundamental, ¿cierto?, de la garantía de privacidad, ¿cierto? El artículo 19, número 26, que es la garantía, ¿cierto?, de la vulneración de los derechos en su esencia. Eso es básicamente, digamos, lo que tenemos en materia constitucional. ¿Se puede mostrar el segundo slide, Evelyn? Gracias. Saliéndonos un poco de la Constitución, aterrizamos directamente en todo lo que son derechamente nuestras leyes. Y en estas leyes encontramos, ¿cierto?, la Ley de Protección de Datos Personales, ¿cierto?, la Ley 19.628, una ley bastante antigua, ¿cierto?, del año 98, y que apareció, ¿cierto?, en nuestra legislación como la famosa Ley DICOM. Y básicamente con ese propósito. Sin embargo, ¿cierto?, hoy día toma mucho revuelo precisamente por la importancia que han tomado los datos personales, sobre todo a propósito de la última modificación, ¿cierto?, que se hizo en la ley española del año 2018. ¿Ya? Respecto del Código del Trabajo, la verdad las cosas es que en materia de Código del Trabajo no existe derechamente lo que existe en otras legislaciones, precisamente en la legislación española, en la legislación francesa, elementos relacionados como, y conocidos, ¿cierto?, como derechos digitales de los trabajadores. Salvo, digamos, el último que se incorporó ahora con la modificación, ¿cierto?, de la denominada ley de teletrabajo, donde se señaló el famoso derecho de desconexión, que obviamente también ha recibido algún tipo de críticas, pero en el fondo es un derecho digital, ¿cierto?, que no estaba reconocido en nuestra legislación y que también salió de improviso, tal como lo explicaba Marco hace un rato, digamos, así como bastantes otras leyes y situaciones, digamos. Este derecho de desconexión le permite a los trabajadores, ¿cierto?, no estar, a los trabajadores que están en concepto de teletrabajo, no estar, ¿cierto?, vinculados, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, con su empleador durante un periodo de 12 horas continuas. Entonces, durante ese periodo de 12 horas continuas, obviamente, los trabajadores no van a poder ser interrumpidos, ¿cierto?, en sus labores por los empleadores. En cuanto a normas del Código Penal, normas civiles, ¿cierto? La verdad es que hay una ley bastante antigua, ¿cierto?, en materia penal, que es la ley 19.223, ¿cierto?, como explicaba antes, que tiene 4 artículos que básicamente hacen referencia a 2 delitos, ¿cierto?, delito de sabotaje y el delito de espionaje, y precisamente las normas, ¿cierto?, sobre fuga de información están referidas básicamente a todo lo que es el tema del espionaje. Incluso en particular podríamos hablar, ¿cierto?, del hacking o cracking, digamos, también conocido. En cuanto a las responsabilidades, respecto a las responsabilidades, ¿cierto?, la verdad es que el tema que queremos tratar, digamos, en esta materia, dice relación con quién,
¿cierto? ¿Quién tiene que preocuparse, ¿cierto? De estas brechas de seguridad, ¿cierto? O de los incidentes, ¿cierto? Que eventualmente se provoquen producto del uso de los equipos, ¿cierto? Con los que están trabajando los trabajadores, ¿cierto? En sus hogares, digamos, ¿ah? O en el lugar que ellos señalaron, ¿cierto? Del que iban a realizar teletrabajo. La verdad, las cosas que hay que hacer varias distinciones en este caso, ¿cierto? Eh, Fundamentalmente, la ley, ¿cierto? Señala algo muy vagamente, señala algo. Hay un artículo, el artículo 152 letra N, que hace responsable al empleador, ¿ya? Respecto, ¿cierto?, de los riesgos que eventualmente, ¿cierto?, pueda tener el trabajador por la labor, ¿cierto?, asociada. Esto se vincula con otra norma, ¿cierto?, que es el artículo 156 del Código del Trabajo, donde efectivamente, ¿cierto?, el empleador tiene que tener bajo su cargo la responsabilidad también de los perjuicios, ¿cierto?, que eventualmente, ¿cierto?, pueda tener el trabajador, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Y respecto a este punto, un tema que marcaba Marco hace un momento, respecto de situaciones de seguridad, está dado fundamentalmente por el nexo que existe, o que nosotros, ¿cierto?, como empresa creemos que debe existir, respecto de la tecnología y de las políticas. Entonces, cuando tenemos, ¿cierto?, marcado ese nexo, ¿ya? Ese nexo que incluso nosotros lo elevamos a nivel de una buena práctica, ¿ya? Tenemos que hacer distinciones respecto de si eventualmente se provoca un problema dentro de la corporación, si ese problema se provoca por la ausencia, ¿cierto?, de políticas de un gobierno corporativo, ¿cierto?, o de una gobernanza dentro de la institución, o si derechamente tenemos un trabajador, ¿cierto?, un trabajador furioso, qué bueno que de alguna forma está utilizando en su propio favor la información, ¿cierto?, que es personal de la empresa. O bien, ¿cierto?, tenemos el caso en que efectivamente, ¿cierto?, en que efectivamente no es ni la empresa, ¿cierto?, por falta de políticas, ni el trabajador furioso, ¿cierto?, que está atentando en contra, ¿cierto?, de la propia empresa, sino que derechamente un tercero extraño, ¿cierto?, que de alguna forma se ha apoderado, ¿cierto?, de la red y ha obtenido también, ¿cierto?, esta información y ha provocado, ¿cierto?, eventualmente la fuga. Respecto de esto, ¿cierto?, las responsabilidades básicamente hay que irlas definiendo de acuerdo a cómo, digamos, vayamos planteando esta situación respecto de si hay o no políticas, ¿cierto?, que establezcan, ¿cierto?, este manejo de la tecnología, respecto de si el empleador ha, de alguna forma, ¿cierto?, ha informado al trabajador respecto de los riesgos, ¿cierto?, que conlleva su labor, ¿ya? Cuestión que es sumamente relevante hoy día, digamos, a partir de la ley del teletrabajo y que no existía, digamos, hace un mes atrás, donde derechamente, ¿cierto?, los trabajadores solamente tenían que vincularse con las políticas que socializaban, ¿cierto?, los empleadores dentro del reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Hoy día no, hoy día, ¿cierto?, el empleador tiene la obligación de informar por escrito a los trabajadores, ¿cierto?, respecto de los riesgos que conlleva, ¿cierto?, esta labor que están realizando, ¿cierto?, con el elemento de la empresa. Recordemos también que la ley de teletrabajo hoy día, ¿cierto?, obliga a los empleadores a que los trabajadores, ¿cierto?, tengan que utilizar necesariamente material, ¿cierto?, de propiedad de la empresa. Y por tanto, ¿cierto?, no le pueden imputar al trabajador el uso, ¿cierto?, de material propio, ¿ya? De hecho, el empleador, ¿cierto?, el material, ¿cierto?, que le proporciona a los trabajadores, incluso la ley, ¿cierto?, de teletrabajo, le importa también una responsabilidad respecto de la mantención, ¿cierto?, de esos equipos. De manera que si eventualmente, ¿cierto?, los equipos que está entregando tienen algún tipo de problemática, ¿cierto?, que causen daño al trabajador, por ejemplo, en sus correos personales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eventualmente, ¿cierto?, el trabajador pudiera dirigirse, ¿cierto?, dirigir una demanda en contra del empleador, precisamente, ¿cierto?, por haber dañado, ¿cierto?, eventualmente algún bien de su propiedad, algún bien inmaterial.
No sé si pasamos a la siguiente, Evelyn. Bueno, otro de los elementos, ¿cierto?, que nosotros también incluso, ¿cierto?, elevamos a la categoría de buena práctica, es precisamente el tema relacionado con, con la información y con la categorización de la información. ¿Ya? Una cuestión muy importante, ¿cierto?, es establecer, ¿cierto?, qué tipo de información, la conciencia, ¿cierto?, primero que todo, de que la información es un activo de la empresa. Cuestión número uno, ¿cierto? En segundo término, ¿cierto? El hecho de catalogar esa información y saber efectivamente, ¿cierto?, qué información tiene para nosotros el grado de confidencial, ¿cierto? Y qué información, ¿cierto?, no tiene esa característica y puede ser dispuesta, digamos, y puede ser entregada y socializada. En vista de lo mismo, ¿cierto? Al momento en que esa información también tiene una fuga, vamos a tener que establecer y determinar, ¿cierto?, si esa fuga corresponde precisamente a un incumplimiento laboral, por ejemplo, dentro de la empresa, ¿ya? O por infracción, ¿cierto?, al deber de confidencialidad, o si derechamente estamos frente a un ilícito de carácter penal. Pero obviamente también eso va a depender de la categorización, ¿cierto?, que nosotros hagamos de la información, ¿cierto?, que disponga la empresa. El siguiente, por favor. Bueno, tal cual como pueden ver, ¿cierto?, en esta imagen, hay un tema que nosotros siempre planteamos como empresa, ¿cierto?, que son las diferentes capas a las que nos lleva, ¿cierto?, el blindaje digital, que es para nosotros, digamos, nuestro concepto, ¿cierto?, de batalla. Este blindaje digital, ¿cierto?, parte, según el concepto, ¿cierto?, que nosotros manejamos, ¿cierto?, como buena política, parte evidentemente de la tecnología. Y esta tecnología, ¿cierto?, tal cual como se ve, ¿cierto?, la imagen, tenemos la tecnología, ¿cierto?, sobrepuesta a las políticas informáticas como base número uno, ¿cierto?, y como pilar de una supuesta pirámide, digamos, el gobierno TI, el gobierno corporativo, pero todo esto tributando al ordenamiento jurídico en su conjunto. ¿Esto qué significa? Significa, ¿cierto?, por ejemplo, que las empresas, evidentemente, ¿cierto?, dentro de la autonomía de la voluntad, dentro de las facultades que tiene el empleador de dirigir, de ordenar, ¿cierto?, de administrar su empresa, puede establecer, por cierto, las políticas, ¿cierto?, que él estime sean pertinentes. Ahora, esas políticas, ¿cierto?, no pueden ser cualquiera, evidentemente. Estas políticas, de forma necesaria, tienen que tributar, ¿cierto?, tal cual como lo hace el gobierno corporativo y el gobierno TI, ¿cierto?, de la empresa, al ordenamiento jurídico en su conjunto. Esto implica, ¿cierto?, que, por ejemplo, no pueden establecer políticas que vulneren, ¿cierto?, los derechos de los trabajadores. Hay una norma bien particular, digamos, dentro del Código del Trabajo, que es el artículo 5º, ¿ya? Que hace un tributo, ¿cierto?, a las garantías, ¿cierto?, al derecho de privacidad, ¿cierto?, que tiene el trabajador, y hace tributo con ello, digamos, a los artículos 19, número 4 y 5 de la Constitución que acabo de mencionar, elevando, ¿cierto?, esto a la categoría de derechos fundamentales. Entonces, si un empleador estima, por ejemplo, pertinente señalar como política dentro de su empresa la revisión de los correos electrónicos, ¿cierto?, de los trabajadores, ¿cierto?, por estar ellos ocupando un equipo de propiedad del empleador, o por estar ocupando el correo, ¿cierto?, institucional, la verdad es que estamos frente a una norma que no obstante, ¿cierto?, decir relación con elementos que pertenecen al empleador, evidentemente vulneran garantías constitucionales que están por sobre, ¿cierto?, el derecho de propiedad. Cuestión importante. Lo mismo pasa, ¿cierto?, en aquellos casos en que el empleador en forma remota, ¿cierto?, quiere establecer una vigilancia, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, del trabajador, vía aplicaciones, ¿cierto?, conectadas a los dispositivos, ¿cierto?, que entrega para el uso, o derechamente cuando hablamos, ¿cierto?, de la televigilancia. Entonces, por lo mismo es que estas normas, estas políticas, ¿cierto?, informáticas, y el gobierno TI necesariamente deben tributar al ordenamiento jurídico en su conjunto. Eso por mi parte. Ok, entonces, ¿cuál es la idea, digamos, para ir redondeando lo que hemos conversado hoy día?
son un par de puntos que me gustaría, digamos, y dejarles también a los presentes si quieren realizar alguna pregunta directamente a Mario. ¿Cuáles son los escenarios? Escenario número uno, existe la fuga de información hoy dentro de las organizaciones, siempre ha existido y hoy está aumentada principalmente por la realidad que nos toca vivir, en las cuales por lo general, y lo estamos, nuestros comentarios los basamos principalmente, digamos, en los procesos que nosotros hemos hecho y revisado en muchas empresas, en los cuales no había un 100% de preparación y hay bastante improvisación al respecto, lo cual en algún minuto entonces expone lo que comenta Mario, ¿cierto? Estas responsabilidades producto de la información. Eh, y lo que finalmente entonces va a gatillar en que en algún minuto podemos y vamos a tener probablemente que más allá de rendir explicaciones, realizar cumplimientos, digamos, del orden jurídico que lo que nos comenta Mario. Entonces, por un lado, tenemos fuga de información y lo que yo le quiero plantear a Mario ahora, ¿cierto? Y a ustedes los presentes es, yo tengo mis dispositivos, tengo mis herramientas, tengo mi software, tengo mi hardware, ¿cierto? Mis appliances que me permiten proteger a la empresa de la seguridad, de fugas de información, pero quiero saber entonces qué pasa cuando yo descubro a un empleado dentro de eso, y Mario lo acaba de explicar, digamos, indicando de que hay que ver si es que dentro de mis políticas vulneré algún derecho al trabajador, etcétera. Entonces, eh, raya para la suma. Nosotros queremos hacer una conciencia y levantar, digamos, el concepto, que de hecho nosotros tenemos un concepto que se llama ciberseguridad consciente, en el cual por ningún motivo podemos exponer a las organizaciones y a las empresas, de las cuales, por ejemplo, técnicamente nosotros damos señales, digamos, de administración, como directores de TI, como gerentes de TI, etcétera, en los cuales basemos única y exclusivamente la protección de los datos personales en un hardware, ¿sí? Olvidando que debemos cumplir la ley, ¿cierto? Y que podemos estar justamente en esta delgada línea en la cual nosotros podemos transgredir los derechos de los trabajadores, que en algún minuto, si nosotros tenemos la sospecha de que alguien dentro de la organización está enviando información, puede ser contraproducente siquiera levantar, digamos, una investigación, porque es probable que no tengamos la certeza de que estamos vulnerando algún derecho básico, digamos, como lo acaba de mencionar Mario. Y por otro lado, ¿cierto?, en que lo que tiene que ver respecto de la necesidad de realizar el gobierno TI, que vaya, ¿cierto?, acompañando a lo que es el gobierno corporativo de la organización, pero nosotros como áreas TI, como responsables de TI, levantar la mano, ¿cierto?, e indicar que las políticas restrictivas que nosotros podamos aplicarle a un firewall o a un dispositivo, o como les estaba comentando recién, un producto de una empresa muy conocida, ¿cierto?, que dice voy a revisar y podemos controlar todos los dispositivos de los empleados. La pregunta es, que también cae de cajón aquí en base a lo que hablaba Mario, es cuál es el derecho que tengo yo para realizar eso, ¿verdad? Entonces, queremos establecer una suerte de nexo en que la recomendación principal dentro de esto es que no se deje fuera el tema de lo que yo hago desde el punto de vista técnico, con mirar hacia el lado, ¿verdad?, de algo que está sobre lo técnico, que son los cumplimientos legales, ¿de acuerdo?, de las normas y reglas que nosotros podamos establecer dentro de la compañía. Porque, se los comento, digamos, lo que nosotros escuchamos por lo general de nuestros clientes son ideas, ¿cierto?, de cómo debiera funcionar la ley. Pero la verdad es que por lo que nos comenta Mario, digamos, hay muchos cumplimientos que nosotros debemos tener en consideración, y que cuando son tantos estos cumplimientos que debemos tener en consideración, es probable que en algún minuto, dentro de nuestra afán por proteger la seguridad de la información, de las fugas de información, ¿cierto?, podamos estar transgrediendo algunas cosas. Entonces, voy a hacer un par de preguntas, una pregunta concreta, Mario. Si yo ¿cómo se llama? Hago ¿cómo se llama? Una inversión dentro de la organización con un dispositivo que me ayuda, ¿cierto?, a ver si es que alguien está enviando correos electrónicos seguidamente hacia un dominio, el cual es un dominio inclusive de mi competencia, ¿verdad? Podríamos nombrar un banco, ¿verdad? Del banco A al banco B, un ejecutivo está enviando constantemente datos de clientes. Y eso yo lo detecto. ¿Cómo hago el proceso desde el punto de vista del técnico, ¿verdad? Porque yo estoy viendo los logs, yo estoy revisando eso técnicamente.
¿cómo sería el procedimiento para que ocurra algo dentro de la organización, para que realmente yo me sienta protegido desde el punto de vista legal, como para despedir a esa persona, para hacer un proceso judicial, digamos, etcétera, y para que no termine mi inversión de $20.000 en nada, ¿sí? No sé si me explico, Mario. Sí, Marco, perfectamente. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, Mario. Ya. Mira, Marco, lo que pasa con eso, ¿cierto? Es lo siguiente. Ocurre que, primero que todo, ¿cierto? Hay que tener muy en claro que no existe una norma, digamos, dentro de la legislación chilena, ¿ya? Que de manera objetiva sancione, ¿cierto? La revisión de correos electrónicos, ¿cierto? O bien, ¿cierto? Por parte del empleador, me refiero, ¿cierto? Básicamente está todo dentro del nexo dentro del ámbito, ¿cierto? De esta corporación. No existe una norma que sí directamente lo haga, digamos. Porque si existiera esta norma, ¿cierto? La verdad es que tampoco existiría la pregunta, digamos. ¿Ah? Eh, ¿Por qué lo planteo así de esta forma? Porque ocurre, ¿cierto?, que si bien es cierto, este es un tema que se ha discutido y muchísimo, digamos, básicamente desde el año 1992 que se viene discutiendo este tema, eh, hace poco tuvimos una sentencia de la Corte Suprema, ya el año recién pasado, que apareció, digamos, en todos los diarios, donde decía, ¿cierto?, en grandes titulares que efectivamente el empleador estaba autorizado para revisar ciertos correos electrónicos. No sé si lo habrán visto, digamos, pero efectivamente fue tema durante el año pasado, esa norma, decía derechamente lo que acabo de decir. Sin embargo, en la parte inferior, ¿cierto?, de ese gran titular decía, en casos específicos. ¿Ah? Bueno, eh, por qué dicen casos específicos? Básicamente, ¿cierto? Porque cuando el empleador realiza, ¿cierto?, esta revisión, ¿ya? Lo que exige la ley, ¿cierto?, es que lo haga en una medida de proporcionalidad. ¿Qué significa esta medida de proporcionalidad? Significa, ¿cierto?, que el derecho que esté representando ese empleador sea de tal envergadura que sea superior al derecho, ¿cierto?, fundamental que tiene el trabajador respecto de la privacidad, ¿cierto?, de su información. ¿Ya? Entonces, como tenemos este balance de derechos, lo primero que hay que analizar, ¿cierto?, es precisamente si el empleador tiene un derecho superior, ¿cierto?, que el derecho del trabajador. ¿Qué es lo que ha dicho, cierto, la jurisprudencia? Lo que han dicho, cierto, es que si el empleador simplemente dice, mire, yo la verdad de las cosas que lo que estoy colocando frente al derecho que tiene el trabajador al derecho que tiene el trabajador, cierto, el derecho fundamental de la privacidad, es mi derecho de propiedad, cierto, y como que tengo, digamos, sobre los medios de producción, que me es reconocido, cierto, también por el Código del Trabajo, y este derecho que tengo yo de administrar, organizar, ¿cierto? Y dirigir mi empresa, si solamente estoy colocando ese derecho frente al derecho, ¿cierto?, del trabajador, perdí. De manera que esa máquina de la que tú hablas, Marco, ¿cierto? Que costó no sé cuántos dólares, miles de dólares, esa Sí, máquina, correcto. esa máquina derechamente no serviría para este efecto, ¿ya? Porque en el fondo, ¿cierto? Tú dirías, claro, yo descubrí que el trabajador lo que está haciendo es tomar información de la empresa, ¿ya? O bien está trabajando para un tercero, ¿ya? Con equipos que yo le entregué, digamos, y lo acabo de comprobar porque yo reviso sus correos electrónicos. Entonces, ahí tienes el derecho del empleador respecto al derecho del trabajador, donde el derecho del trabajador es más potente, digamos. En el caso, ¿cierto?, que se planteó en la Corte Suprema, ¿ya? Lo que pasó fue una cuestión bien particular. Ocurrió que la información, ¿cierto?, que revisó ¿cómo se llama?, el empleador, decía, guardaba relación con datos que este trabajador había, ¿cierto?, proporcionado a otras empresas de la competencia, pero datos que decían también que tenían un vínculo con datos personales que había recolectado en una encuesta. Entonces, ¿cierto? Lo que dijo la Corte Suprema fue, bueno, la verdad de las cosas que acá el empleador, ¿cierto? Que también era una empresa, ¿cierto?, encuestadora, que se dedicaba, por tanto, que era también, por tanto, un banco de datos. Ellos, de acuerdo al artículo 11 de la ley 19.628, ¿cierto?, tienen la obligación de custodiar estos datos personales. Y estamos hablando, ¿cierto?, de datos de terceros. Entonces, la motivación que tuvo en este caso el empleador fue una motivación
proporcional al derecho del trabajador. Fue incluso superior a esta conducta y habló, sí, lo dijo derechamente el Corte Suprema, esta conducta de deslealtad que tuvo el trabajador, ¿cierto?, de entregar, ¿cierto?, todos estos datos a terceros, que eran datos que correspondían no al empleador, y por tanto, ¿cierto?, no había un vínculo con el derecho de propiedad, ¿cierto?, del empleador, sino que eran datos que pertenecían a terceros, ¿ya? Entonces, como se encontraron con esa situación, necesariamente, ¿cierto?, la Corte Suprema dijo, no, aquí tenemos un caso en que hay una excepción, ¿cierto?, al principio, y por tanto, en ese caso, ¿cierto?, el empleador tenía la posibilidad, derechamente, ¿cierto?, de revisar, ¿ya?, de revisar el correo del trabajador, para determinar si efectivamente había o no, ¿cierto?, entregado estos datos a la empresa de la competencia, ¿ya? E incluso hizo una mención respecto del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. La Corte dijo, bueno, además tenemos que recordar una cosa súper importante, digo, ningún derecho por sí mismo es absoluto. Entonces, ni siquiera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿cierto?, es un derecho absoluto. De manera, ¿cierto?, que no siendo absoluto, sí o sí tenemos que entrar, ¿cierto?, en este balance, ¿cierto?, de derechos para determinar, ¿cierto?, qué derecho es más importante que el otro, ¿ya? No sé si contesté, Marco, lo que me estabas preguntando. Sí, y lo que nos lleva finalmente, digamos, y antes de que abrir alguna ronda de preguntas, si alguien quiere realizar algo, alguna pregunta, perdón, a las recomendaciones que aparecen en pantalla. Por un lado, entonces, la invitación está a que yo siendo ingeniero, digamos, informático, igual que probablemente algunos de los que están acá, definitivamente dentro de todas las conclusiones técnicas llego también a la conclusión de que hay que tener bastantes recaudos, digamos, en términos de que lo que yo pueda aplicar como reglas de firewall, lo que yo pueda aplicar dentro de una máquina que me ayude, por ejemplo, a controlar el tema de la filtración de información o de la fuga de información, no puede estar, ¿cierto?, sobre los derechos que pueda tener un empleado y también los derechos del empleado en términos de los accesos, como tal como lo comenta Mario, también de alguna manera deben llevar a que yo, si hago una inversión de 15.000 o 20.000 dólares, como lo hemos mencionado, con alguna máquina o alguna herramienta más bien, ¿cierto?, para solucionar este problema, realmente cuando tenga que llegar la situación de lo que yo le estaba planteando a Mario, podamos también de alguna manera proteger a la organización. Entonces, lo que nos lleva principalmente a estas recomendaciones. Por un lado, tomar la conciencia, ¿cierto?, de que la información que se tiene al interior de la organización es vulnerable, ¿cierto? Y no solamente vulnerable por un tema técnico, sino que también vulnerable por los alcances legales que esto puede tener. Hay que tomar acciones preventivas y eso significa necesariamente que estas acciones preventivas están de la mano en que debemos tener alguna noción, ¿verdad?, de que lo que nosotros estamos haciendo técnicamente tenga un sustento legal. Cuando hablamos de fuga de información es importantísimo y primordial clasificar la información, qué es lo que, tal como también lo mencionó Mario, qué es lo que nosotros a nuestra interna vamos a clasificar como información relevante o no relevante, porque en base a eso entonces estarán los esfuerzos enfocados en que en toda esta línea, digamos, que se produce al momento de identificar y decir nuestra fortaleza principal va a ser, ¿cierto?, las cuentas corrientes de nuestros, o los ingresos que tienen nuestros clientes no pueden salir de la información porque, o sea, porque de todos los activos de información que tenemos es el más importante. Entonces la clasificamos como críticas, como relevantes, etcétera, para a partir de ahí entonces ver en plenitud y en la realidad qué ocurriría si es que existe una fuga de información, porque de lo contrario todo es un supuesto que bajo ninguna circunstancia se puede volver contraproducente, como dice Mario, por ejemplo, en el caso de un tribunal o de una exposición ante un tribunal. El tema también ahí, para los que somos técnicos y estamos acá, está el análisis forense, pero el análisis forense debe tener también un peso dentro de un tribunal para montarlo, para que uno lo pueda tener como una prueba, ¿verdad? Tiene que ser un perito que esté o que pertenezca, ¿cierto?, a un tribunal, por un lado, ¿verdad? Pero también tengo que tener certeza, digamos, de que mi cuestión técnica, ¿verdad?, está apalancada por una cuestión también legal. Y finalmente, como dice ahí, hacer uso de las herramientas tecnológicas que protejan la información,
y que vayan acotando estas brechas, que quiero también dejarles sobre la mesa, que las brechas de seguridad no solamente están dadas porque si yo me voy a la NIS para ver, ¿cierto?, cómo uno amanece por lo general en las mañanas, viendo cuántas vulnerabilidades tiene un motor de base de datos, cuántas vulnerabilidades tiene hoy día, ¿cierto?, el lenguaje de programación con el cual está confeccionado, ¿cierto?, mi solución de software que expongo hacia los clientes, sino que también este camino subterráneo, y yo lo digo desde mi punto de vista de la informática, de la ingeniería, ¿verdad? Este camino subterráneo en el cual Chile ha ido avanzando, la verdad que bastante a pasos agigantados, donde inclusive ya hay hasta multas establecidas en esta ley informática que está en el Congreso ahora en trámite constitucional, en los cuales nosotros los técnicos estamos como abstraídos de esto. Entonces, los alcances que tiene, las responsabilidades que tenemos nosotros como administradores, que también han cambiado, ¿verdad? Son una cuestión que debe estar permanentemente prevista y ser parte de un proyecto del gobierno TI dentro de las organizaciones. O sea, el CISO dentro de una organización debe ser una persona, por ejemplo, que esté no solamente preocupada de la cuestión técnica, sino que también de la cuestión de los cumplimientos legales. Porque sobre él recae, ¿cierto?, todas las responsabilidades desde el punto de vista, ¿verdad?, de la administración del bien, en este caso, ¿cierto?, de ¿cierto?, la información que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa, el activo principal. Entonces, eso queremos dejar nosotros sobre la mesa planteado, no son caminos paralelos, sino que son, y dadas las circunstancias de lo que ha ocurrido, caminos que se están entrelazando completamente, y nosotros lo vemos desde ese punto de vista dentro de la organización y así lo planteamos con nuestros clientes actuales. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta, Evelyn, no sé si te dejo el pase ahí para moderadora. Si es que alguien quiere realizar alguna pregunta por el chat o por micrófono, como gusten. Sí, pueden activar el micrófono si quieren hacer alguna consulta o por el chat. Daniela, Gustavo, Carlos. Aquí Hernán está preguntando por el chat. Mi pregunta va por el tema del acceso a los correos de los empleados, dice. A ver. En el caso de un trabajador que fue desvinculado, ¿puede la empresa acceder al correo corporativo de este trabajador sin incurrir en un incumplimiento legal, tomando en consideraciones que ya no hay contrato vigente? Mira, respecto de eso, ¿cierto? Una de las buenas prácticas que nosotros normalmente aconsejamos, ¿ya?, es incluir dentro de los finiquitos de los trabajadores, ¿ya?, una cláusula en que específicamente eso se señale. A Gustavo el que hace la pregunta, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, Hernán. Hernán. Sí. Bueno, establecer, ¿cierto?, dentro del finiquito, como te decía, una cláusula en que efectivamente, ¿cierto?, ese tema se plantee. Sin perjuicio de eso, ya que son cuestiones que en los finiquitos nosotros recomendamos colocar, digamos, y de hecho las empresas que asesoramos lo hacen. Sin perjuicio de eso, y si no tuviéramos, digamos, esa posibilidad, la revisión de esos correos, yo creo que estarían amparadas por una norma, ¿cierto?, que está dentro del artículo 5 del Código del Trabajo, que dice, ¿cierto?, que los derechos de los trabajadores, ¿cierto?, son irrenunciables hasta, digamos, mientras el contrato de trabajo se encuentre vigente. Como eso es así, ¿cierto?, y el trabajador de alguna forma ha dejado de prestar los servicios, ¿cierto?, y su contrato no está vigente, el empleador perfectamente podría hacer uso, ¿cierto?, insisto que es una tesis, podría perfectamente hacer uso, ¿cierto?, de esos datos, de esa información, ¿cierto?, porque ya dejó de ser una información privada. Eso por una parte. En segundo lugar, ¿cierto?, también si nos vamos directamente a todo lo que es la ley de protección de datos, directamente, en la ley de protección de datos, el artículo 2, letra D de la ley de protección de datos, hace referencia a los datos caducos, ¿ya? Entonces,
Si el trabajador, ¿cierto?, dejó de prestar servicios en esa empresa, entendiendo, ¿cierto?, que los datos que él utilizaba, ¿cierto?, están vigentes, mientras, siguiendo el principio de la finalidad, ¿cierto?, mientras el contrato, ¿cierto?, también se mantuvo vigente, ¿ya? Dejan esa vigencia y pasan a ser datos caducos en el momento, ¿cierto?, en que el trabajador abandona las funciones. Razón por la que el empleador también podría, ¿cierto?, desde ese punto de vista, hacer una revisión. Pero eso forma parte más que todo de una tesis. No hay una norma, digamos, que específicamente señale eso, y por las mismas razones que nosotros como empresa recomendamos señalar en los finiquitos, ¿cierto?, de los trabajadores esta posibilidad, ¿cierto?, del empleador de hacer la revisión de los correos, ¿cierto?, incluso arrogarse la propiedad, ¿cierto?, de la información que exista en estos correos institucionales. Eso es. No sé si respondí la pregunta, Hernán, con eso, o tienen alguna duda respecto a lo que le dije. Súper claro, dice Hernán. Listo, muchas gracias, Hernán. Carlos está preguntando, para generar las políticas informáticas en una organización, ¿es recomendable asesorarnos por un abogado para incurrir en delitos al momento de sancionar o investigar? La verdad de las cosas es que como soy abogado me quiero eximir de la respuesta. Marco, no sé si la puedes responder tú. Sí, mira, la respuesta es sí. Así, Carlos, ¿verdad? Carlos está preguntando, sí. Sí, Carlos Muñoz. Ya. Sí, Carlos, mira, y te voy a responder principalmente basado un poco en la experiencia que hemos encontrado en las empresas. Tal como lo menciona Mario, que dice que se quiere eximir de de la respuesta por la cercanía con su profesión, digamos. Pero mira, lo que nosotros hemos encontrado en general, sin dar nombres de las organizaciones, es que justamente una de las cuestiones que nosotros hacemos es el análisis de las políticas. Y yo desde el punto de vista técnico evalúo las políticas en los alcances técnicos, pero también me he encontrado, ¿cierto?, algunos artículos que tienen estas políticas en los cuales dicen, entonces, comillas, ¿verdad? Entonces, el personal de informática podrá revisar los correos electrónicos si es que la gerencia lo autoriza y el empleado no se encuentra dentro de la organización. Entonces nosotros hemos levantado esa premisa, digamos, ese artículo, y luego yo se lo paso a Mario para que él lo evalúe, y ahí es donde justamente Mario nos asesora, por decirlo de alguna manera, a la empresa, a nuestro cliente, en el cual la pertinencia de que eso esté redactado de esa forma, porque aquí la redacción es una cuestión súper importante, o también en la forma en la que se está exponiendo derechamente en la política, ¿cierto? Este alcance que la organización está ni más ni menos que avalando. Entonces, si tú me preguntas, Carlos, y yo también como me tocó en algún minuto en una organización X, generar políticas de informática, lo que yo hice fue generar el artículo correspondiente, ¿verdad?, desde mi cabeza informática, luego pasó hacia el área de recursos humanos de la organización, pero efectivamente, finalmente terminó con el abogado de la organización. ¿Cuál es el problema sí que ocurre cuando cae dentro de un abogado que no necesariamente está dentro o circunscrito dentro del área tecnológica? Es que se produce una brecha de comunicación o de la forma en la que yo estoy exponiendo cosas, en donde tengo que entrar a explicar, digamos, qué es un medio de almacenamiento, qué significa, ¿cierto?, un disco duro y cosas por el estilo. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, la respuesta es sí, y de preferencia, ¿cierto?, con un abogado, digamos, que conozca del tema desde el punto de vista no solamente legal, informático, sino que también cuáles son las diferencias, por nombrarte algo, entre lo que es un cloud y qué es un disco duro removible, por decirlo de alguna manera. Así que la respuesta es sí, Carlos. Sí, yo recomiendo absolutamente ser asesorados por un abogado en el momento de la creación de las políticas. ¿Sí? Es más, solo para terminar, Carlos, nosotros hemos hecho este ejercicio con algunas empresas en las cuales hemos hablado con la gente de recursos humanos, y la gente de recursos humanos ha expuesto, estoy hablando de la gerencia de los recursos humanos, donde la preocupación inicial es qué tengo que hacer, ¿cierto? O qué no debo hacer para no incumplir, digamos, algún tema
respecto de los que ha planteado Mario, de los derechos de los trabajadores, por ejemplo. Entonces, se produce una cosa que definitivamente para mí es importante ser asesorado por un abogado, digamos. ¿Mm? Evelyn, te dejo el paso. Carlos, no sé si todo bien, digamos, con la respuesta. Gracias, dice Carlos. Dale, no sé si lo vas a escribir por el chat o activas tu micrófono. Ya vamos a esperar entonces que nos escriba la pregunta, Omar. La va a escribir por el chat. Mario, no estás ahí todavía, ¿no? Sí, existo, Marco. Ya, sí. Bueno. Respondí hasta ahí también. Gracias por por declararte incompetente, digamos, en materia de esta pregunta. Está bien, hombre, está bien. Sí. Marco, te avanzo con las recomendaciones para los usuarios. Sí, dale, por favor. Mientras esperamos a Omar, que quiere formular la pregunta. Aló, mira, lo que pasa es que le quiero formular por el chat. Bueno, ¿sabes que se lo voy a formular por acá? No sé si me escuchan. Sí, perfectamente, Omar. Mira, con respecto a lo que tú comentas, bueno, lo que tú dices es igual un tema importante en las empresas, porque, a ver, generalmente cuando el trabajador ingresa a una empresa que no tiene política de seguridad o ciberseguridad, ¿cierto? Él tiene sus roles y deberes, es como lo normal dentro de un contrato. ¿Qué es lo que pasa si después de un tiempo se implementa el tema, ¿cierto?, no sé, de ley de protección de datos internos en la empresa, ¿cierto? Y se empiezan a generar ya controles de seguridad o ciberseguridad, en el cual, por ejemplo, uno de los puntos importantes indica que el trabajador no puede, no sé, conectar su pendrive a una estación de trabajo y sacar información, ¿ya? Si yo estoy contratado, no sé, hace un año antes de que no sé, la política interna de seguridad simplemente al trabajador, ¿se le debiese hacer un ese contrato? ¿Ya? ¿Omar? Sí. Sí, se escucha ya. Bueno, la verdad las cosas que, tal cual como lo dije en la respuesta pasada, digamos, siempre es bueno dejar todo por escrito, digamos. Eso como cuestión principal, ¿ya? De manera que si existe la posibilidad, ¿cierto?, de hacer un anexo de contrato, sería bastante bueno, digamos, porque en el fondo siempre es importante que las obligaciones de los trabajadores consten por escrito, ¿ah? Tanto la descripción, ¿cierto?, del cargo, la descripción de sus funciones, ¿cierto?, como también las obligaciones a las que se encuentra sometido el trabajador. Sobre todo, ¿cierto?, pensando en que en la sanción que tienes aparejada, ¿cierto?, al incumplimiento de esa obligación, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿cierto? Si la obligación que tú estás creando, la política que estás creando dentro de la empresa es tan importante para ti que su incumplimiento puede implicar, por ejemplo, el término del contrato por incumplimiento de las obligaciones que impone el mismo, ¿ya? Y por tanto, con una causal de caducidad, ¿cierto? Donde tú no le pagues, no tengas la obligación, ¿cierto? Como empleador de pagar indemnizaciones, ¿cierto? Y otras prestaciones asociadas al término de un contrato, efectivamente, ¿cierto?, va a requerir que tú tengas, digamos, esa política incorporada dentro dentro del anexo de contrato. Ahora, lo que normalmente se hace, digamos, es establecer, digamos, modificaciones en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, ¿ya? Donde efectivamente también hay sanciones que van desde incluso multas, ¿cierto?, que no son muy conocidas y que normalmente no se aplican, ¿ya? Pero hay multas, ¿cierto? Hay obviamente las amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, como te decía, es recomendable hacerlo y establecerlo por escrito. Claro, ¿Ya? es que ¿por qué te hago el comentario? ¿Por qué? Porque, bueno, quizás en algunas empresas, por no dar el nombre de algunas, ¿cierto? Yo sé que han despedido personal, ¿cierto?, por incumplimiento por normas de seguridad o ciberseguridad, ¿ya? ¿Ya? Pero resulta
en su contrato original, ¿cierto? Y en el manual de buenas prácticas y todos los manuales que la empresa le da al trabajador, en ninguna parte está el detalle, ¿cierto? Indicando que, por ejemplo, el trabajador no puede poner su pendrive, ¿cierto? Y copiar la información y llevársela para su casa. Es un tema obvio, pero si yo como trabajador, a mí en mi contrato me dice, oye, pero si en mi contrato nunca está escrito eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la empresa a mí, por ese motivo de haber hecho una copia, ¿cierto? Que está fuera de la reglamentación, que no está hecha en mi contrato original, ¿cierto? Obviamente, el tema de la inspección del trabajo y juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, más que nada, la consulta. O sea, yo soy... Sí, mira. Mira, espera, lo que pasa es que yo trabajo igual en el área de seguridad y ciberseguridad, y yo soy de la idea de que, bueno, como dices tú, ¿cierto? Que bueno, en la actualidad, ¿cierto? Obviamente está el contrato de confidencialidad, ¿cierto? De la información, pero yo lo veo en las personas que tienen contratos anteriores, por ejemplo, que llegan, no sé, pues hace 10 años en la empresa que no tienen ese anexo contrato. Se le debiese hacer, ¿cierto? No entendí, no te alcancé a escuchar la última parte de una interrupción. Tú me dices que el contrato de confidencialidad sí debe necesariamente incluirse, ¿cierto? Como anexo de contrato, ¿eso es? No, en los nuevos contratos yo sé que se hace. ¿Ya? Pero, por ejemplo, las personas que llevan 5 años trabajando en una empresa que no tienen esa cláusula, ¿se le debiese hacer el anexo contrato? Mira, voy a responder de la misma forma que te respondí, digamos, antes, y voy a complementar un poco mi respuesta. Toda modificación que tú hagas de un contrato de trabajo es recomendable, digamos, hacerla por escrito, ¿ya? Claro. Tienes que pensar en lo siguiente. El contrato de trabajo, ¿cierto? No se perfecciona por la escrituración. El contrato de trabajo, ¿cierto? Se perfecciona por el consenso. ¿Qué significa esto? Significa, ¿cierto? Que si tú llegas a un acuerdo con una persona de que esta persona presta un servicio determinado, ¿cierto? Previamente definido por una remuneración X, ¿cierto? Y la persona acepta, por ese solo hecho hay un contrato de trabajo. Lo que Claro. sucede es que el código de trabajo te obliga a escriturarlo, ¿cierto? Dentro de un determinado plazo, ¿ya? Pero básicamente eso es. Ahora, como eso es así, ¿ya? Tú perfectamente puedes incluir como política, digamos, precisamente el tema de la confidencialidad y otras políticas, ¿cierto? Y se va a entender, ¿cierto?, que por el hecho de ser socializadas, ¿cierto?, esas políticas y por el hecho de comenzar a cumplirse, esas políticas quedan incorporadas en los contratos de trabajo, más aún, ¿cierto?, si tú las incorporas dentro del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que por definición se entiende incorporado dentro del contrato de trabajo. De hecho, los contratos, lo normal es que digan que los reglamentos internos se entienden incorporados al contrato de trabajo, igual que el cumplimiento, ¿cierto?, de los contratos colectivos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero quería complementar también mi respuesta, haciéndote presente, digamos, hay una norma por ahí dentro del Código del Trabajo que habla, ¿cierto?, de un derecho que se llama el derecho de variación, ¿ya? El derecho de variación o ius variandi, ¿cierto?, como lo decimos ciúticamente los abogados, ¿ya? Este derecho de variación implica la posibilidad que tiene el empleador de poder modificar los contratos de los trabajadores siempre y cuando, ¿cierto?, esta modificación no implique un perjuicio para el trabajador, ¿ya? Entonces, Claro. desde ese punto de vista, ya el empleador puede, ¿cierto?, de mutuo propio efectuar, ¿cierto?, estas modificaciones, toda vez que se entiende que esta confidencialidad, ¿cierto?, no ocasiona, digamos, ningún perjuicio para el trabajador, ¿ya? Y que derechamente, ¿cierto?, es un elemento que forma parte, sí o sí, del contrato de trabajo. Ahora, si los trabajadores eventualmente, ¿cierto?, no quieren firmar un anexo, existe también una modalidad que establece el propio código, digamos, que implica que tú envías el anexo a la inspección del trabajo, ¿cierto?, para que el trabajador la firme, ¿cierto? Y ahí, digamos, hay un procedimiento, digamos, que se efectúa. Y aprovecha también la propia inspección de hacer su fiscalización, como corresponde, ¿cierto?, para determinar si esa norma, si esa forma que tú estás utilizando, ¿cierto?, del derecho de variación implica o no, ¿cierto?, un perjuicio para el trabajador, ¿ya? Ah, claro, perfecto. Ya, eso. Con eso ya me quedó más claro. Gracias. No por nada, que estés bien. Gracias, Mario. Tenemos una última pregunta de Carlos Muñoz que dice, ¿qué persiguen las políticas de seguridad TI? ¿La legalidad de las políticas, el derecho del trabajador, el derecho de la empresa o sanción del delito? Si estuviéramos dando la PSU, si todavía se llamara así, digamos, yo colocaría, digamos, como opción todas las anteriores, digamos, ¿no? La verdad es que las políticas TI, ¿cierto? Tienen que ser lo más amplia posible, ¿cierto? Considerando todos los elementos.
Las sanciones, ¿cierto?, que eventualmente pueden existir dentro de la empresa son importantes, pero fíjate, Carlos, me parece que fue quien hizo la pregunta, son tan importantes Sí, las sanciones, ¿cierto?, que se establecen en forma interna, como aquellas que te pueden llevar también, aquellas que pueden llevar a la empresa, ¿cierto?, también a responder de manera externa, ¿ya? Y me refiero fundamentalmente, ¿cierto?, a políticas que eventualmente puedan llevar a la empresa, ¿cierto?, a incumplir o llevar, ¿cierto?, a vulnerar derechos de terceros, ¿ya? Que te lleven, ¿cierto?, a responder civilmente mediante una indemnización de perjuicios, ¿cierto? Y que la verdad es que a veces que son bastante más onerosas que aquellas demandas que hacen directamente los trabajadores. Entonces, y además que tienes en juego una cosa re importante que es la imagen corporativa de la empresa. Entonces, cuando tú preguntas, ¿cierto?, qué abarca o qué ámbito, ¿cierto?, de tocar, la verdad es que todo. Ciertas políticas, ¿cierto?, tienen que ser lo más amplio posible, considerando, ¿cierto?, todas las brechas de seguridad que eventualmente, ¿cierto?, puedas considerar dentro de una empresa. Mario, disculpa que te interrumpa. Respecto a lo que pregunta Carlos, me gustaría que hicieras un hincapié en algo que a mí también me sorprendió cuando lo planteaste en una de nuestras reuniones, respecto de que también la política, de alguna forma, a mi juicio, y tal como lo está planteando Carlos, busca también mostrar que hay una organización, una preocupación, que hay acciones reales y concretas por parte de de la empresa en mantener la seguridad de la información con herramientas, con procedimientos, con procesos, con políticas. Porque hay una cosa que a mí me golpeó mucho en lo personal cuando me lo comentaste, que tiene que ver con esta forma en la cual también nosotros como empresas estamos obligados ante un tribunal a demostrar que estamos haciendo cosas. Que es el famoso artículo 7, si no me equivoco, no me acuerdo cuál es, respecto de lo que es la protección de datos personales. Mm. Bueno, la verdad las cosas que como empresa, ¿cierto? Tienes que tener, sí o sí, digamos, tienes que tener, digamos, un gobierno de ahí, ¿ya? Y debes tener políticas, ¿cierto? Que impliquen también la seguridad, no solamente de la empresa, sino la seguridad de los trabajadores y la seguridad de los datos que eventualmente tú también tengas como base de datos. Eso debe ser. Hay situaciones, ¿cierto?, que se han provocado que faltas de política, ¿cierto? Me voy a referir, digamos, al caso de una niña que se suicidó, digamos, por ciberbullying, ¿ya? En un colegio de Las Condes, me parece, Marco. Digo, ¿Marco? Sí, el nido de águila. Sí, Nido de Águila. Sí. Bueno, en ese colegio, ¿cierto? Esta niña lamentablemente se suicidó, ¿cierto? Precisamente por temas de ciberbullying, ¿ya? Y los padres, ¿cierto? Presentaron querellas, que no llegaron a puerto, presentaron ciertas acciones que efectivamente tampoco, ¿cierto? Pudieron ¿cierto? Ser positivas, hasta que un abogado por ahí dijo, ¿sabes qué? Parece que veamos esto precisamente desde el cumplimiento de las políticas, digamos. Veamos si esta empresa, si este colegio tenía o no un reglamento, ¿cierto?, de disciplina que incorporara, digamos, este tipo de elementos, ¿ya? Porque efectivamente, desde hace un tiempo, estos reglamentos, ¿cierto?, son obligatorios, la Ley General de Educación. Entonces, lo revisaron, esa política, ¿cierto?, no estaba incorporada dentro de la empresa, y como no estaba incorporado, ¿cierto?, dentro de este colegio, efectivamente, digamos, encontraron una brecha, presentaron una demanda, ¿cierto?, en ese sentido, y la ganaron. Entonces, sí, efectivamente, las políticas, digamos, que se deben establecer, no solamente deben mirar el buen criterio, sino que también, ¿cierto?, tienen que estar al pie de la legislación. Otro caso, digamos, también, sin pretender aburrir tampoco, es lo que señala, ¿cierto?, por ejemplo, este compliance, ¿cierto?, de la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre un protocolo, ¿cierto?, de prevención de delitos. Eh, bueno, respecto de eso, ¿cierto? Efectivamente, las empresas desde hace rato ya, ¿cierto?, que están trabajando temas relacionados con asuntos de prevención de delitos, ¿cierto?, con el propósito, ¿cierto?, de evitar la responsabilidad también criminal de las personas jurídicas, que son responsables, ¿cierto?, a partir de la dictación de esa ley, ¿ya? Y que todavía, digámoslo, ¿cierto?, no incorporan elementos de delitos informáticos, ¿ya? Pero cuestión que según tengo entendido, ¿cierto?, va a ser modificado porque efectivamente el pacto, ¿cierto?, del Consejo de Europa
que fue reconocido, ¿cierto?, por Chile el año 2017, ¿cierto? Me refiero al convenio de Budapest, ¿ya? Está precisamente como proyecto, ¿cierto?, proyecto de ley en el Congreso en su etapa final. Etapas finales que, como sabemos, en el Congreso a veces duran más tiempo que el que uno quisiera. Pero efectivamente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto a temas relacionados con delito informático también viene, digamos. Vale, Mario, gracias. Súper. No tenemos más preguntas. Marco, si puedes resaltar, digamos, la información recomendación hacia los clientes que tienen, Sí, por favor. sí, correcto. Bueno, para terminar y en honor al tiempo y bueno, y agradeciendo sus preguntas y el feedback que hemos tenido, muchas gracias por eso. Respecto de las recomendaciones para usuarios finales que están ahí en este slide, eh, bueno, cae de perogrullo, ¿cierto? Que la idea es tratar de manejar la información solamente suficiente dentro de lo que esté expuesto hacia lo que es Internet. Yo también a eso le agregaría, porque tengo también algunas experiencias ahí al respecto, incluir también buenas prácticas en lo que son los aspectos de programación, porque cuando hablamos de fuga de información no estamos hablando solamente de que yo voy a invertir en esta máquina supuesta que le hemos puesto hoy día un valor de $15.000, eh, que tampoco sirve de nada si es que las aplicaciones no están siendo conformadas desde una visión también integral de lo que es la seguridad de la información. Desde, y no quiero ponerme técnico con esto, digamos, pero desde los accesos que yo puedo tener a través de un web service, eh, hasta en realidad cómo estoy gestionando el código y de nuevo ir a visitar NIST y ver, ¿cierto?, si es que, qué motor de base de datos, cuáles son ¿cómo se llaman?, las falencias que tengo desde el punto de vista técnico, por un lado, y cómo golpea a lo que es la confidencialidad, disponibilidad, ¿cierto?, de la información, que es justamente lo que estamos hablando acá. Por otro lado, ¿cierto?, respecto de los datos más críticos, lo primero que, antes de hablar de datos críticos, también la recomendación es que se realice entonces una suerte de detalle, ¿cierto?, una suerte de identificación, de criticidad de mis activos, ¿verdad? Cuáles son los más importantes dependiendo de lo que yo me dedique, ¿verdad? Y ahí está el concepto sobre las tarjetas bancarias, las contraseñas, en fin, lo que escuchamos día a día. Yo también ahí me atrevería a decir también un detalle súper importante también, que en algunas instituciones han salido, ¿verdad?, en las últimas semanas, fraudes por más de 2.100 millones de pesos de personas que trabajan dentro de las organizaciones y que saltándose o aprovechando sus derechos sistemáticos dentro de la empresa también cometen delitos, ¿verdad? Y no de una vez, sino que durante mucho tiempo, digamos, años haciendo ese tipo de delitos, porque sistemáticamente, me refiero específicamente a sus permisos que tienen dentro de los aplicativos, nadie los controla, ¿verdad? Entonces, ahí hay procesos también de auditoría que van más allá de revisar un voucher, sino que también de hacer cruces de información, colocarle inteligencia. Nosotros hace como 2 o 3 años atrás descubrimos un par de cosas también donde hay este tipo de filtración de información, de mal uso de la información por personas que están autorizadas dentro de los sistemas y los descubrimos principalmente aplicando algunos conceptos que cruzan datos y buscamos patrones, ¿verdad? Que es mucho lo que hace, digamos, la información o las herramientas que están hoy día en boga, digamos. Pero lamentablemente llega después, o sea, cuando ya el delito está cometido, cuando ya el fraude está realizado, ¿sí? Entonces pasa que en general dice desconfiar y estar siempre alerta, hay mucho tema que hacer también respecto al phishing, educar también es una de las recomendaciones que nosotros damos fuertemente también, que es la capacitación de los usuarios. Nosotros ahora estamos con una organización X, digamos, para mantener su nombre, en el cual vamos a capacitar justamente a la gente en términos de phishing, porque estamos haciendo una mezcla que me pareció muy interesante con ese cliente, en el cual lo hemos recomendado desde el punto de vista legal. Hemos hecho la parte técnica del ethical hacking y de la búsqueda de vulnerabilidades, y ahora también estamos en los procesos de educación. Entonces, hacemos una cosa bastante redonda respecto de eso. Entonces, eso yo lo reforzaría finalmente con que
a los que son mis colegas acá de profesión, desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? No olvidemos que nosotros no estamos sobre la ley y por tanto las preguntas como que surgieron acá me parecen súper interesantes y muy, muy atractivas desde el punto de vista de que se toma la conciencia, ¿verdad? De que lo que yo pueda hacer, la protección que yo le pueda tener hacia mi empresa tampoco puede vulnerar derechos y resulta que yo técnicamente quizás lo estoy haciendo y lo cual es como, entre comillas, atornillarle las reveras a la organización. Entonces, eso por mi parte, Evelyn. Y bueno, agradecer la presencia de todos los que están acá dentro del webinar. Estamos desde ya a su disposición, digamos, para lo que estimen pertinente, consultas, etcétera. Así que nada, pues agradecer, digamos, la respuesta que tuvimos a nuestra invitación. ¿Sí? Eso por mi lado, Evelyn. Muchas gracias, Marco. También sí, lo mismo, digamos, agradecer a todos. Por aquí les voy a dejar, digamos, el contacto. Agradecer a Marco Perelli, ¿cierto? Nuestro asesor y CEO de Asesor Online, y Mario Quijada, ¿cierto? Nuestro abogado, también asesor, digamos, de Asesor Online, y a todos los participantes acá presentes. Espero que les haya sido de su agrado, digamos, el webinar. Y cualquier cosa, digamos, nos pueden contactar. Así que tengan un excelente día. Gracias, Ignacio. Gracias, Hernán. Muchas gracias a todos, muy gentil. Muchas gracias. Que estén bien.